Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers. Puedes alimentar tu espíritu en tiempo. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Como lo dije en la plática anterior, este es un artículo bíblico que le queremos dar vida, un artículo bíblico que queremos llevarlo a lo auditivo, ya que a muchas personas no les gusta leer, y de esta manera más personas se benefician de la palabra del Señor. El tema de hoy se titula: La iglesia tiene la necesidad del poder de Dios. Cuando hablamos que la iglesia tiene la necesidad del poder de Dios, estamos hablando del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de los milagros, estamos hablando de que hay personas que van a la iglesia y están endemoniadas. Entonces ese es el poder que estamos hablando, que la iglesia tiene necesidad. Entonces vamos a empezar. Título nuevamente para los que se acaban de conectar: La iglesia tiene necesidad del poder de Dios. Hoy queremos hablar de la diferencia entre un maestro de la ley y un cumplidor de la palabra. Un maestro de la ley puede llegar a ser un religioso que hace todos los ejercicios bajo su propio razonamiento humano. Un cumplidor de la ley es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Es evidente el impacto producido en las personas cuando está presente el poder del Espíritu Santo. Sale a reducir en la iglesia y en el mundo entero la necesidad del poder de Dios. Empecemos. Cuando llegaron a donde está, Marcos 9, 14 al 15. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley, o sea, los fariseos, discutían con ellos, con los discípulos de Jesús. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Todos se sorprendieron y fueron a saludarlo. Mi pregunta es, ¿por qué? Vámonos a 1 Corintios 2, del 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estaban los 12 discípulos discutiendo con los fariseos y de repente se aparece Jesús. Apenas que se aparece Jesús, están los 12 discípulos y están los fariseos ahí, los maestros de la ley. Lo dejaron, todas las personas, toda la multitud que estaba ahí, lo dejaron ahí y corrieron sorprendidos para donde Jesús, el hombre que hablaba la palabra, que cumplía la palabra, que hacía milagros por el dedo del Espíritu Santo, reflejaba el poder de Dios. Vámonos para Isaías 29 al 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando no tenemos nuestra propia relación con Dios personal, no vamos a desarrollar esa genuinidad en el corazón y amistad con Dios en nuestras vidas. De esta manera nos convertimos en seguidores de hombres y cumplidores de su doctrina, no de la de Dios, porque no le conoces. Vámonos a Lucas 4, 31 al 37. Después Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y enseñaba a la gente en el día de descanso. Ellos se admiraban de sus enseñanzas porque su mensaje tenía autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu maligno, quien gritó con fuerza: oye, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Entonces, delante de todos, el demonio tiró al hombre al suelo y después salió
de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron atónitos y se decían unos a otros: ¿qué clase de enseñanza es esta? Jesús ordena con autoridad y poder a los espíritus malignos que salgan, y ellos salen. Entonces la fama de Jesús se extendió por toda la región. Una verdad que no puede liberar, que no puede desatar, ¿se le puede llamar verdad? Cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, es primordialmente para que el predicador la ponga por obra y luego la predique con la autoridad otorgada de la práctica genuina de la ley, o sea, de la palabra de Dios. Jesús fue a una iglesia, a una sinagoga, a hablar la palabra de Dios. Entonces, era tanta la unción que había un hombre que era parte de la sinagoga, o sea, pues podía ser ujier, quién sabe, podía ser copastor, y ese hombre tenía un demonio el cual el otro pastor posiblemente no tenía la autoridad para que se hiciera manifiesto ese demonio. Cuando Jesús llegó a esa sinagoga, él no reprendió ni nada, él solamente habló la palabra de Dios con autoridad, y el demonio no soportó la unción y se rebeló y le dijo a Jesús: yo sé quién eres tú. Y Jesús le dijo: sal fuera. Y todas las personas quedaron sorprendidas y admiradas de Jesús, y nuevamente la fama de Jesús se extendió por todas partes. Vámonos a Mateo 5, 17, 19 y 20. No pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vámonos a Lucas. El Señor ahí nos dice que nosotros como predicadores tenemos que lo que leemos, lo que Dios nos da a nosotros para poder llevarlo al pueblo, vivirlo, ¿sí? Para que en el reino de los cielos, o sea, para que tengamos el respaldo divino, ¿sí? Y podamos hablar con autoridad. Seguimos, vamos a leer sobre Lucas 13 al 17. Dice así: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Y Jesús le responde: hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desatas cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo sacas del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debería quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Esta mujer tenía una atadura y estaba sedienta sin saberlo del poder de Dios. Voy de nuevo. Esta mujer tenía una atadura y estaba sedienta sin saberlo del poder de Dios.
como muchos de nosotros que nos llamamos iglesia, tenemos una necesidad X, una atadura X, que pareciera algo normal, mas hay un demonio atrás, y así se pasa el tiempo y nosotros en la misma situación como esa mujer, hasta que pase cerca de nosotros la verdad que trae consigo poder. Por otro lado, el jefe de la sinagoga no estaba unánime, y en vez de estar gozoso por la liberación, estaba indignado, tanto así que se llegó a convertir en adversario de Jesús. Dos personas que profesan a Dios luego quedan en adversidad. Eso qué mal, no estar unánime. Y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Vámonos a Juan 8:30, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Podemos ver que muchas veces, porque asistimos a la iglesia, porque hablamos la palabra de Dios, porque hacemos alguna obra dentro de la iglesia, sentimos que somos personas que no tenemos necesidad del poder de Dios. Pero todos tenemos necesidad del poder de Dios. Y para que esa necesidad que tiene el mundo entero del poder de Dios, hay una persona que se tiene que santificar para que el Espíritu Santo pueda obrar con poder en esa persona, y muchas personas puedan ser beneficiadas a través del dedo del Espíritu Santo. Bueno, que Dios bendiga su palabra, querido oyente, siempre práctico y conciso. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, ya sabemos, todos tenemos necesidad del poder de Dios. Tenemos que ser más que un fariseo. Tenemos que cumplir la palabra para que entonces el poder de Dios sea manifiesto. Mientras que nosotros leemos la Biblia, hablamos sobre la Biblia, pero no cumplimos la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo no va a manar. Si nosotros queremos una iglesia con poder, con milagros, con personas sanadas, con personas conviccionadas, y que vaya en crecimiento de gloria en gloria, tenemos que cumplir la palabra, ¿sí? Para que el poder esté allí. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Recuerden que pueden entrar al canal de prédicas, www.canaldepredicascristianas.com. Ahí van a estar los artículos bíblicos. Algunos ya se han llevado a lo auditivo, otros están en letras. Pueden leer lo que les gusta leer, y vamos a seguir trabajando para Dios. Muchas gracias por estar aquí. Es de gran bendición para mí que Dios me ponga el sentir para traer su palabra, y espero que también sea de bendiciones para ustedes. Amén. Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers.